Subriel Matías, nuevo campeón del mundo del peso superligero, tras derrotar en el quinto episodio al argentino Jeremías Ponce. Y Lunga Macabu perdió su título del peso crucero ante el sueco Jack. Y también tenemos que platicar del circo entre Jake Paul contra Tommy Fury. Quédate, por favor. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Espero que te encuentres muy bien. Subriel Matías de Puerto Rico, nuevo campeón de la IBF de peso superligero, tras noquear al durísimo argentino Jeremías Ponce en una pelea que estuvo muy entretenida, muy intensa, en el terreno corto, en intercambios muy buenos por parte de ambos boxeadores. Jeremías Ponce me encantó cómo salió en el primer episodio castigando al cuerpo. De hecho, vi que metió un ganchito al hígado muy bonito en el primer round. Y para mí que le iba a complicar bastante la noche a Subriel Matías. La realidad sí fue así, pero Subriel Matías supo manejar bien la pelea con inteligencia, como ya conocemos, con esa manera de ordenarse, pese a que ambos estaban en la corta distancia, los dos proponiendo cantidad de golpes que lanzaban. La ventaja que tenía Subriel Matías era que medía un poquito más la distancia, así de esa manera yo lo percibí, que de momento cuando Jeremías Ponce entraba al intercambio, sí dejaba muy abierta su guardia. Sin embargo, como no dejaba de atacar, no dejaba de tirar golpes, sí lastimaba de repente a Subriel Matías. Pero la pegada del puertorriqueño es algo que lo caracteriza, y se vio que de momento que lograba conectar con esos ganchos al rostro y también al cuerpo del peleador argentino, sí lo resentía. Hacía más daño, por supuesto, el peleador puertorriqueño, pero Jeremías Ponce en ningún momento dejó de atacar, de buscar, de intercambiar. Esos 5 rounds que vimos de combate verdaderamente se entregaron al máximo los boxeadores. Yo sinceramente esta pelea la tuve como de pronóstico reservado, con una ligera inclinación hacia Subriel Matías, pero la pegada de Subriel Matías sí me hacía dudar un poquito. Y ya vimos el resultado, cuál fue. En el quinto round logró el peleador boricua conectar una mano poderosa en forma de gancho y manda a la lona al peleador Jeremías Ponce. Este logra recuperarse, y para mí que iba a terminar la pelea de pie, que se pronosticaba una guerra. De verdad que eso me imaginaba. La esquina toma la decisión de ya no dejar salir a pelear al argentino Jeremías Ponce, y yo sinceramente no vi muy lastimado a Jeremías Ponce, pero como siempre hemos dicho, la esquina conoce perfectamente a su peleador. Creo que siempre se debe aplaudir, ¿no? Mark Nelson decide terminar la pelea, porque recuerden que si bien la esquina dio la instrucción, finalmente el referee es el que decide tomar tal determinación. Pero es respetable esta decisión que tomó la esquina. Ellos sabían los alcances de su boxeador. Jeremías Ponce yo no lo vi tan mal los primeros 4 rounds. En ese quinto episodio, el descuido de entrar al terreno corto, de proponer bastante porque es su estilo, pues le hizo pagar un precio muy alto, que es toparse con la dura pegada de Subriel Matías. Y pues ya no sale para el sexto round. Nos dejó con muchas ganas de seguir viendo esta gran pelea, que ya tenía un buen rato que no veía una peleita así, donde sea puro intercambio en el terreno corto, una pelea de tal manera que estuviera incluso un título en juego, como es el caso de este título de la Federación Internacional de Boxeo en peso superligero, en las 140 libras, que critican por ser un título vacante, pero se lo ganó a pulso Subriel Matías. Jeremías Ponce es un duro peleador, no, en ningún momento lo descarte, menos su servidor, en ningún momento lo tomó como un peleador que
de clase B, de clase baja o inferior, ¿no? O sí tiene calidad el argentino, pero la técnica de Subriel Matías fue superior, la forma en cómo resolvió la pelea. Puerto Rico tiene un nuevo monarca ahora en las 140 libras de la mano de Subriel Matías. Tenemos que hablar de este circo. De verdad que yo soy de las personas que no apoya esta clase de eventos. Me pueden llamar de la vieja escuela, retrógrada, que no me quiero adaptar. Yo siempre he dicho que el boxeo es de estilos, de apreciación, es un espectáculo, es también un show. Pero la neta, Jake Paul contra Tommy Fury, nada más es puro morbo, al menos para su servidor. Fue así, la vimos por puro morbo y por la undercard que voy a platicar más adelante de una pelea que en lo particular me llamó mucho la atención. Pero en este caso, de entrada, ¿qué es lo que yo cuestiono muchísimo? Se me hace algo injusto también. Claro, esto representa muchísima derrama económica. Hay gente que le gusta ver a Jake Paul. Yo no lo catalogo como un boxeador. Hasta esta pelea contra Tommy Fury ya le podemos llamar que es un boxeador, ya lo podemos catalogar como tal, porque por primera vez enfrentó a un verdadero boxeador. No el mejor quizás en su categoría, también es un boxeador que va en una carrera en ascenso. No es la gran cosa, pero al fin y al cabo es un peleador. Sin embargo, Jake Paul muestra muchas deficiencias, es de lo más malito que he visto en los últimos años. Le cuesta trabajo encontrar la distancia, muy sucio, pega muchísimos golpes sucios, ilegales. De hecho, ahí el referee estuvo bajándole puntos, lo estuvo amonestando a cada rato. El referee, panameño muy bueno, Héctor Afú, que pues al ser referee del Consejo Mundial de Boxeo, pues se tiene que prestar a esta clase de shows, lo cual para mí de verdad que lo repruebo completamente. No tiene nada que hacer un referee de la calidad y el nivel como Héctor Afú, pero no es mi problema. Se respeta el trabajo de este gran referee, pero el ser del Consejo Mundial de Boxeo, creo que si le ordenan que trabaje en una pelea amateur, lo tiene que hacer por orden, por instrucción de sus superiores, de sus supervisores, y por seguir en este organismo tan influyente como es el Consejo Mundial de Boxeo. No el mejor, no el más serio, porque no es así. Cuántas cosas han ocurrido. Mauricio Sulaimán muy cuestionado. Yo respeto todo el trabajo que ha hecho su papá, pero hay cosas que de verdad yo no comparto que andan haciendo dentro del boxeo. No tiene nada que hacer, por ejemplo, el boxeo amateur. En cualquier show se andan involucrando, pero bueno, ellos argumentan de que promueven el deporte, que por esa causa se les tiene que premiar, ¿no? Por ahí estuvo un cinturón en juego, pelea 8 rounds sin clasificatoria, que al final iban a entregar un reconocimiento, un cinturón al ganador de este combate. Tommy Fury ganó por una apretada decisión, pero me llama mucho la atención que le entreguen este cinturón. Los campeones del mundo, cuántos de verdad se rompen muchísimo la madre para lograr una oportunidad de entrar, primero que nada, a las listas, ser clasificados y luego ir por la oportunidad del título del mundo. Se rompen la madre trabajando durante muchos años hasta que llegue esta anhelada oportunidad de este preciado cinturón, que la verdad es muy bonito, muy hermoso, pero estas cosas para mí son payasadas, son circo, ¿no? Que se respeta para quienes quieran verlo, pero boxeo como tal no lo considero. Y no creo que el boxeo necesite de esto, como muchos comentan por ahí. Es una pena escuchar a grandes comentaristas, no voy a decir por respeto, pero aplaudiendo con enjundia, de verdad como si fuera algo grandioso ver a Jake Paul pelear, que de verdad boxea horrible. No se equivoquen, yo no comparto eso. Tú tienes la mejor opinión, lo que tú consideres, puedes compartirlo en los comentarios. Sé que no todas y todos estarán de acuerdo con lo que yo estoy expresando, pero así lo siento yo, así lo considero, y no me parece que le den más prioridad a estos shows. Pero claro, se entiende por la gran cantidad de seguidores que tiene Jake Paul, por lo que genera, y también hay que rescatar las cosas positivas que anda haciendo, ¿no? La promoción que
y el apoyo que le da a algunos boxeadores, a algunas boxeadoras. Eso sí, de verdad se lo aplaudo muchísimo, pero él, que forme parte de una cartelera estelarizando y recibiendo el aval, el reconocimiento de un organismo tan influyente como el Consejo Mundial de Boxeo, híjole, eso es algo que a mí sí me hace muchísimo ruido. Pero bueno, respeto los puntos de vista de cada uno de ustedes. Tú tienes la mejor opinión, lo que tú consideres es totalmente respetable. Afortunadamente y gracias a Dios, cada semana tenemos peleas, tenemos boxeo que no tienen los reflectores y la atención de todo el mundo, pero creo que estas peleitas con menor reconocimiento son las que nos llenan de adrenalina, nos llenan de mucha alegría. Y para mí esos sí son grandes espectáculos, ¿no? Como recién acabo yo de platicar de la de Subriel Matías contra Jeremías Ponce, que duró nada más 5 episodios, pero esos 5 episodios fueron muy intensos y muy buenos. Esta es la parte que nos gusta a los aficionados al boxeo, ¿no? Creo que también es momento de que, en lo personal, yo asimile y reconozco esa parte que me ha costado un poco de trabajo, que hoy en día tenemos el boxeo tradicional y esta clase de shows o espectáculos, o de manera coloquial, circos, como quieran llamarle, ¿no? Que ocupan el nombre del boxeo como tal, porque es un deporte que va evolucionando, se va transformando, se va adaptando, pero creo que somos libres de escoger cada uno de estos espectáculos o de estos shows, ¿no? Yo me inclino más por el boxeo tradicional, que si bien ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero se está desviando tantito y esa parte, en lo personal, a su servidor, pues no le parece. En esta cartelera hubo una pelea antes, la coestelar, pelea de campeonato del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en peso crucero. El africano Ilunga Makabu defendía su título ante el sueco Badou Jack. Lo que tenemos que señalar de Ilunga Makabu es la fuerte pegada que tiene. Recordemos a este africano porque en algún momento Eddie Reynoso, el equipo del Canelo Álvarez, pidieron una oportunidad para enfrentarlo y ir por ese título de peso crucero, ¿no? Que al final de cuentas no se dio esa pelea ahí porque, pues, pese a la presión del equipo del Canelo, al final de cuentas convencieron a Eddie Reynoso y a todo el equipo de que, pues, que no acepten este combate, porque a pesar de que Ilunga Makabu presenta ciertas deficiencias en su boxeo, sobre todo a la defensiva, pues la pegada que tiene es una pegada de peso crucero, algo que a lo mejor el Canelo no había probado y podría salirle ahí un poco peligrosa la jugada, ¿no? Por querer, o la ambición de querer conquistar otra división, ese reto. Pero bueno, Ilunga Makabu estuvo trabajando los primeros rounds ante el sueco Jack Badou bastante bien, moviendo la cintura. Claro, bien hasta cierto punto, tomando en cuenta el estilo que tiene Ilunga Makabu, que es un estilo un poco raro. De repente como que, bueno, es un peleador zurdo, tira el jab y deja como que la mano desmayada y mueve medio raro el cuerpo y la cintura. La verdad parece que está medio pedo, ¿no? Así, con todo respeto, tiene un estilo medio particular. Y estuvo ahí trabajando, proponiendo. Él es el que llevaba la iniciativa al frente, atacando. La pelea se mantuvo en el centro del cuadrilátero, a la media distancia. Pero lo que hizo Jack Badou es de reconocer, porque sabedor de la pegada del africano Ilunga Makabu, pues mantuvo a distancia la pelea como debe ser, con el jab, y a los zurdos, como dice el argot del boxeo, se les gana con la derecha, y en el cuarto round lo conecta con ese sólido derechazo en forma de gancho y manda a la lona al peleador africano. Se para, se recupera, continúa en el combate, y yo en el séptimo, octavo round que le vuelve a meter esa derecha, y ya vi un poco mermado al africano Makabu, que hasta le costaba trabajo respirar por un momento, se veía muy mareado, digo, en cualquier momento va a caer, pero resistió así hasta el round número 11, cuando nuevamente lo vuelve a conectar el sueco con una mano derecha y se vuelve a ir a la lona, pero de manera sorpresiva se vuelve a poner de pie, completamente mareado, mermado, y buscando nuevamente el intercambio, entrar y tratar de conectar esa mano izquierda poderosa, que sí lograba conectar por momentos al sueco,
pero el sueco supo salir de esa distancia que no le resultaba, es decir, la distancia corta. Mantuvo a raya a Ilunga Macau con inteligencia, como se le debe boxear a un peleador que tiene fuerte pegada, ¿no? Ya en este caso, un poquito apostando más al contragolpe. Muy buena la estrategia de Jack Badou, de verdad que se la rifó en ese aspecto, porque no es fácil tener todo el tiempo a un peleador, a un tanque que está buscando, tratando de entrar y conectar algún golpe que de repente te desconecte de la pelea, ¿no? Te noquee. Pero Jack Badou estuvo mermándolo, trabajándolo, hasta que en el round número 12 vuelve a conectar otra derecha y con ese golpe arrincona a Ilunga Macau, se le va encima con una serie de combinaciones, o como coloquialmente conocemos, una maquinita de golpes, hasta que intervino el tercero en la superficie, decretando la victoria por nocaut técnico en este 12º round. Y Jack Badou, a sus 39 años, obtiene la corona del peso crucero, versión Consejo Mundial de Boxeo, y con esta suma su tercera corona, su tercer campeonato. A la edad que tiene es de respetarse, de admirarse. Como siempre, me dio mucho gusto charlar un ratito contigo, de compartirte mi opinión. Coméntame qué te ha parecido la actuación de Subriel Matías. Es un peleador que tiene mucho potencial para competir en las 140 libras. ¿Qué opinas del show de Jake Paul contra Tommy Fury? Y por supuesto, ¿qué te pareció el desempeño de Jack Badou para conseguir este campeonato, de arrebatarle el título de peso crucero al africano Ilunga Macau? Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.